Imagina estar en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el Ártico canadiense, a grados bajo cero. Eres un cazador inuit en 1848, buscando focas para sobrevivir. Pero al asomarte por una colina de hielo no ves animales. Ves a 40 hombres blancos, pero no se mueven como humanos. Caminan erráticos con la piel negra y azul, miradas vacías, arrastrando un trineo pesado. Cuando uno de ellos colapsa gritando de agonía, los demás no lo ayudan. Simplemente destapan el trineo, lo arrojan sobre una montaña de cadáveres y siguen caminando. Hoy vamos a analizar el perturbador descenso a la locura de dos comunidades que se toparon de frente con el horror absoluto. Y te advierto, la evidencia que verás a continuación es difícil de digerir. Para entender este nivel de oscuridad, primero debemos dejar el hielo y viajar a un lugar donde el peligro no era el frío, sino el agua. Nos trasladamos a Uganda, año 1991, a orillas del inmenso lago Victoria, un pueblo pesquero aparentemente pacífico, donde el agua era la fuente de la vida, pero esa misma agua comenzó a tragarse a la gente. Primero fueron pescadores solitarios, luego mujeres que lavaban ropa en la orilla. Desaparecían sin dejar rastro. Y cuando las corrientes finalmente devolvían algo, estaban horriblemente mutilados. La pesadilla no duró unas semanas. Durante 14 años consecutivos, esta amenaza invisible ejecutó a 83 personas. Para que pongas esto en perspectiva, imagina salir de tu casa sabiendo que el 10% de toda la población de tu ciudad ha sido masacrada. Y el asesino sigue ahí fuera, observando desde la oscuridad. La paranoia colectiva se apoderó de la región. La gente no creía que fuera un animal. Estaban convencidos de que era obra de un demonio acuático, una entidad sobrenatural y vengativa con la que simplemente tenían que aprender a convivir, aceptar la muerte como parte del paisaje. Pero un hombre se negó a arrodillarse ante el mito. Su nombre era John Maniene. Y su punto de quiebre llegó la mañana en que un niño pequeño del pueblo no volvió a casa. Mientras los demás rezaban, John afiló su lanza. Él sabía que no había magia en esa agua. Sabía que se enfrentaban a un monstruo de carne, hueso y mucha hambre. El 7 de marzo de 2005, en la oscuridad absoluta de la madrugada, John y un pequeño grupo de vecinos se adentraron en los juncos. El lugar elegido era una zona del lago conocida macabramente por los locales como la carnicería. No llevaban armas de fuego sofisticadas. Estaban armados con lanzas, machetes oxidados y un terror paralizante. Se agacharon en el lodo y guardaron absoluto silencio. Durante 6 noches interminables montaron guardia. 6 noches escuchando cada crujido del agua, cada salto de las ranas, imaginando que la bestia los acechaba a ellos. El agotamiento mental los estaba quebrando. El cerebro humano no está diseñado para mantener ese nivel de hipervigilancia en la oscuridad sin colapsar. Muchos querían rendirse, creían que el monstruo sabía que estaban ahí. Pero la 7ª noche, John sabía que tenían que forzar el encuentro. El cazador debía convertirse en la presa. Usando carne cruda y vísceras, preparó un cebo sangriento. Lo ató con cuerdas y lo colgó de un árbol cuyas ramas rozaban las aguas negras del lago Victoria. La sangre fresca comenzó a gotear sobre la superficie. Plip, plip, y luego volvieron a esconderse en el lodo y esperaron. Eran las 4 de la mañana. De repente,
El viento se detuvo por completo. Los insectos callaron. Entonces el silencio fue desgarrado, pero no fue un chapoteo, ni un rugido. Fue una vibración, un sonido de tan baja frecuencia que los aldeanos no lo escucharon en sus oídos. Lo sintieron vibrar en sus estómagos. Algo masivo estaba desplazando el agua frente a ellos. La oscuridad comenzó a levantarse. De las profundidades no emergió un demonio de otro mundo. Emergió algo mucho más real y letal. El agua negra explotó. Era el cocodrilo del Nilo más gigantesco jamás documentado en la historia de Uganda. Una bestia prehistórica de más de 5 metros de largo y casi 1 tonelada de puro músculo y escamas corazas. Durante 14 años, este superdepredador, al que luego bautizaron como Osama, había estado cazando a sus vecinos en la más absoluta impunidad, demostrando que a veces la naturaleza es el asesino en serie más perfecto. El terror de Uganda finalmente tenía una explicación biológica. Tenía una cara, un peso, y podía ser atrapado. Pero lo que ocurrió a miles de kilómetros de allí, en la infinita desolación del hielo canadiense, eso desafía toda lógica. Porque el monstruo que masacró a los exploradores británicos no tenía escamas. Y no venía del agua. Volvamos a 1848, a la implacable isla del rey Guillermo. Los cazadores inuit que la tarde anterior vieron a esos hombres erráticos arrastrando un trineo de cadáveres tomaron una decisión. Su cultura dictaba ayudar. Al amanecer, regresaron con carne fresca de foca, pensando que esos extraños simplemente estaban hambrientos. Pero cuando llegaron a la colina, el silencio era sepulcral. Los hombres blancos se habían desvanecido en la niebla. Guiados por su instinto, los inuit siguieron las pesadas huellas que dejaba el trineo en la nieve profunda. No tuvieron que caminar mucho. Pronto encontraron un campamento improvisado, pero algo andaba terriblemente mal. Había herramientas caras de la época victoriana descartadas como basura, brújulas rotas y ropa esparcida. En el centro, una fogata apagada, y sobre las cenizas heladas, una gran olla metálica cubierta de hollín. Uno de los cazadores se acercó lentamente. El olor a carne quemada aún flotaba en el aire gélido. Extendió la mano. Agarró el borde de la tapa metálica y cuando la levantó, retrocedió tropezando, con los ojos muy abiertos, ahogando un grito de horror absoluto. Lo que había dentro de esa olla lo marcaría de por vida, pero el misterio se vuelve infinitamente más oscuro. Meses después, equipos de rescate encontraron el barco de estos hombres. Estaba completamente atrapado en un glaciar, pero por dentro estaba en perfectas condiciones. Era una fortaleza. Tenían bibliotecas enteras con libros forrados en cuero, camas con sábanas finas y lo más perturbador, la despensa estaba llena. Toneladas de comida enlatada apilada del suelo al techo. Entonces la pregunta que aterrorizó a los investigadores fue: ¿por qué 129 hombres abandonarían un refugio cálido y perfectamente abastecido para salir a morir arrastrándose por el hielo? Tuvieron que pasar más de 130 años y múltiples exhumaciones forenses para entender la macabra verdad. La respuesta a por qué abandonaron el barco estaba irónicamente escondida en lo que los mantenía vivos: su comida. Las latas de provisiones del barco eran tecnología de punta para la época, pero el contratista que las fabricó cortó gastos. Para sellarlas, usó gruesas gotas de plomo puro.
Con cada comida caliente, con cada ración que los marineros ingerían para combatir el frío, se estaban envenenando lentamente. El envenenamiento severo por plomo no solo te destruye el cuerpo, te aniquila la mente, induce una paranoia extrema, alucinaciones violentas y psicosis clínica. Imagina a 129 hombres, atrapados en la oscuridad perpetua del invierno ártico, volviéndose clínicamente locos al mismo tiempo. La disciplina militar se fracturó. Los oficiales dejaron de ser líderes y se convirtieron en enemigos. En su delirio masivo y paranoia, el barco dejó de ser un refugio seguro y se transformó en una prisión de la que tenían que escapar a toda costa. Presos de la histeria colectiva, cargaron botes salvavidas de madera maciza sobre trineos y comenzaron a caminar hacia ninguna parte, adentrándose en el infierno blanco. No encontraron comida, no encontraron refugio, solo encontraron agonía. A medida que los hombres colapsaban por la inanición y la locura, los sobrevivientes tomaron la decisión más oscura posible. El trineo que los inuit vieron arrastrar no era para darles un entierro digno a sus compañeros, era su unidad de refrigeración móvil. Habían cruzado el último límite moral de la humanidad. Se estaban devorando unos a otros para sobrevivir un día más en el delirio. Y es por eso que el cazador inuit retrocedió horrorizado cuando levantó la tapa de esa olla metálica en el campamento abandonado. Porque lo que flotaba en ese caldo helado no era carne de animal, era un cráneo humano. Y el hueso había sido fracturado violentamente por la mitad, para que los sobrevivientes pudieran consumir el cerebro de su propio compañero. Hasta el día de hoy, el Ártico sigue devolviendo los huesos de la expedición maldita de Franklin. Si este descenso a la locura te mantuvo al borde del asiento, dejar tu me gusta es la huella digital que me ayuda a desenterrar más expedientes como este. Y si crees tener el valor para seguir enfrentándote a lo desconocido, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque los peores monstruos no siempre se esconden bajo el agua o en el hielo polar. A veces caminan entre nosotros. Te espero en el próximo video.